Es increíble pensar cómo la fe de una sola persona puede darle la vuelta por completo a la economía y al espíritu de toda una nación. Hoy nos metemos de lleno en la increíble historia de cómo el despertar espiritual de un hombre provocó un cambio profundísimo en un país que estaba en serios problemas. Y esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Puede la fe de alguien realmente impulsar la economía de una nación? Suena como algo casi imposible, pero la historia de Noruega a finales del siglo XVIII nos da una respuesta que de verdad nos hace replantearnos lo que creemos sobre la fe, el trabajo y el progreso social. Ok, para entender lo gigante que fue este cambio, tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en la Noruega de esa época. Estamos hablando de una nación bajo el dominio de Dinamarca, hundida en una apatía espiritual y una crisis económica de las buenas. La vida religiosa, además, estaba súper controlada por el Estado. El fervor de la gente común, pues, se había apagado por completo. Y el contraste entre el antes y el después es brutal. Antes de este movimiento, lo que vemos es una sociedad estancada, sin mucho para dónde ir. Pero después, ¡boom!, emerge una nación con una vitalidad religiosa totalmente renovada. Una explosión de emprendimientos que nacen desde la gente común y, ojo, las primeras semillitas de una democracia moderna. Vamos a ver de dónde salió toda esta transformación. Y el centro de toda esta historia es un hombre llamado Hans Nielsen Haug, un campesino, así de simple, sin educación formal. No era un teólogo, ni un noble, ni nada por el estilo, pero estaba a punto de convertirse en la pieza que cambiaría todo el tablero nacional. Aquí hay una fecha que lo cambia todo, 5 de abril de 1796. Mientras estaba trabajando la tierra, Haug tuvo una experiencia espiritual que le dio un giro de 180 grados a su vida. Y lo más increíble es la velocidad con la que todo pasó. O sea, no se quedó pensando. En cuestión de semanas, pasó de esa revelación personal a la acción. Su vida, y con ella el futuro de Noruega, tomaron un rumbo completamente nuevo. Y ojo, esto que leemos no lo cuenta un historiador. Son palabras que describen lo que él mismo sintió. No fue solo una idea que se le ocurrió, fue una convicción profunda, algo que lo llenó por completo y le dio un propósito que de ahí en adelante nadie pudo detener. Bueno, y aquí llegamos al núcleo de su mensaje, a lo que lo hizo tan diferente. Hagen no solo hablaba de la vida después de la muerte, él enseñaba cómo vivir ahora, en la tierra. Sus ideas conectaban la espiritualidad personal con la responsabilidad social y económica de una forma que, para ese tiempo, era totalmente revolucionaria. El concepto clave era lo que él llamaba Leven tro, o sea, fe viva. Para Hauge, la fe no era un ritual de domingo, algo que se hacía en una iglesia y ya. No, era el motor que debía mover cada decisión, cada acción, cada día de trabajo. Un contraste total con el formalismo de la iglesia que controlaba el Estado. Y a ver, ¿cómo se veía esto en la vida real? Pues eran 3 pasos. Primero, lo fundamental, una relación personal y directa con Dios. Segundo, entender que el trabajo duro, el trabajo honesto, es en sí mismo una forma de servir a Dios. Y tercero, y esto es clave, la prosperidad que se generaba no era para el lujo personal, era para el bien de toda la comunidad. Era básicamente un modelo de emprendimiento con un propósito social clarísimo. Esta frase es genial porque resume toda su filosofía a la perfección. Orar como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de uno. Es la mezcla perfecta de piedad y acción. No son 2 cosas separadas, una alimenta a la otra. Y esta mentalidad fue la que empezó a cambiar la economía de Noruega desde sus cimientos. Claro, un movimiento así que le daba poder a la gente común no iba a pasar sin hacer olas. La élite, tanto religiosa como política, no vio a Hauge como un reformador, lo vio como una amenaza directa a su poder y al orden que ellos controlaban. Y la ley que usaron para atacarlo se llamaba el Edicto del Conventículo. Era una ley que básicamente prohibía que cualquier persona que no fuera un cura oficial dirigiera reuniones religiosas. Así que cada vez que Haug juntaba a un grupo de personas en una casa o en una granja para hablar de fe, estaba, técnicamente, cometiendo un delito. Y la respuesta del Estado fue implacable.
Por atreverse a predicar sin permiso, Hug fue arrestado. No una, ni dos, ni tres veces, 14 veces. Y si sumamos todo el tiempo que pasó encerrado, da un total de 9 años. 9 años en prisión. Esto, por supuesto, le destrozó la salud, pero lo increíble es que nunca apagó su espíritu ni pudo frenar el movimiento que ya estaba en marcha. Pero aquí viene la parte más irónica de toda la historia. En medio de las guerras napoleónicas, Noruega se enfrenta a una escasez de sal tremenda, algo vital. ¿Y a quién creen que acude el mismo gobierno que lo tenía preso? Pues sí, a Hans Nielsen Hauge. Lo sacan de la cárcel temporalmente para que use su ingenio y organice la producción de sal. Hasta sus enemigos sabían que era un genio emprendedor. Bueno, y después de toda esa persecución, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el legado a largo plazo? A pesar de todo, las ideas de Hauge echaron raíces tan profundas que transformaron a Noruega para siempre. Políticamente, el movimiento fue como una escuela de democracia. Al enseñar que todos, hombres, mujeres, campesinos, artesanos, todos tenían valor y derecho a participar, se sentaron las bases para la participación ciudadana. No es ninguna coincidencia que cuando Noruega finalmente escribe su propia constitución en 1814, varios seguidores de Hauge estaban ahí, en la mesa, representando a la gente común y corriente. Y en lo económico, el impacto fue igual de impresionante. Lo que vemos aquí es solo una pequeña muestra de las industrias que Hauge y sus seguidores pusieron en marcha. Porque no se quedaron solo en la prédica, crearon redes enteras de empresas. Molinos, talleres, astilleros, todo esto generaba empleo, sacaba a la gente de la pobreza y creaba un nuevo modelo de negocios basado en la ética y el servicio a la comunidad. Este gráfico lo resume muy bien. Básicamente vemos cómo el poder y la iniciativa económica dejaron de estar en manos de una pequeña élite. Gracias al movimiento hawaiano, la capacidad de emprender y de tener influencia social se distribuyó por toda la población. Se liberó un potencial humano y económico que había estado dormido por décadas. Y su legado sigue vivo hoy. Logró reformar la misma iglesia que lo persiguió. Su influencia llegó hasta América con los inmigrantes noruegos. Sus ideas sobre la ética en los negocios se estudian en institutos que llevan su nombre. Y por supuesto, sus valores ayudaron a construir la democracia noruega que conocemos. Un impacto que se siente en todos lados. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? La historia de Hauge no es solo un cuento del pasado. Es una demostración real de que un cambio de mentalidad, basado en una fe viva, en el trabajo duro y en pensar en el bien común, puede generar una transformación económica y social increíble. El emprendimiento y el cristianismo que levantaron a Noruega bien podrían transformar nuestros propios contextos. La pregunta que nos queda flotando es, ¿qué principios de este movimiento podríamos aplicar hoy para mejorar la vida de las personas en nuestras propias redes y comunidades?